Bueno, vamos a arrancar entonces en honor al tiempo. Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Así también deseando lo mejor para ustedes y su familia y que se encuentren muy bien de salud. Para este día vamos a estar trabajando una dinámica diferente para poder desarrollar una actividad referente a un simulador que vamos a estar trabajando para un contenido de química que vamos a estar desarrollando. Y el objetivo es ver en la práctica cómo funciona estos aspectos en particular de la ley de equilibrio químico iónico del agua que vamos a estar analizando. Y para ello tenemos acá lo que es la agenda de trabajo semanal para las correspondientes sesiones que tenemos durante la semana. Como primer punto tenemos bienvenida, como segundo punto abordaje del contenido equilibrio iónico del agua, como tercer punto ejemplificación de cómo calcular lo que es el equilibrio iónico de una solución acuosa. Cuarto punto que lo vamos a desarrollar en la próxima clase, que es el desarrollo del contenido, definición y escalas de pH. Y como quinto punto, retroalimentación de la jornada. Estos 5 puntos vamos a estar trabajando y desarrollando a lo largo de la semana en las 2 sesiones virtuales que tenemos. Asimismo, para el caso del punto 1, 2 y 3, vamos a estar desarrollándolos para esta sesión. Y en especial un simulador que ya le voy a explicar más adelante en qué va a consistir, pero si usted trabaja lo que es la parte práctica de la clase, que es el simulador, le voy a ponderar puntos extra para su nota de examen. Dependiendo de cuánto sacó, así voy a considerar los puntos para sumarle a lo que es a su calificación. Así que esta es la agenda de trabajo para la semana. Les voy a pedir de que la anotemos en su cuaderno, por favor, en su libro de apuntes para de esa forma llevar el control y así también el contenido desarrollado por cada sesión. Me van comunicando quienes vayan finalizando la anotación de la agenda de trabajo para pasar ya al abordaje del tema de clase. Bueno, me van confirmando si ya anotamos la agenda de trabajo semanal para pasar al siguiente punto. Yo ya. Gracias. Permítame. Está bien. Ya. Gracias. Bueno, si en dado caso no han finalizado de anotar la agenda de trabajo semanal, luego les voy a facilitar el documento para poder hacerlo. Si en dado caso van almacenando también los documentos, de igual forma se les va a facilitar.
Así que en razón del tiempo, vamos a avanzar a lo que es al punto 2, ya propiamente el abordaje del contenido de equilibrio iónico del agua. Así que vamos a pasar a ese punto. Bueno, el tema de este día corresponde a lo que es al equilibrio iónico del agua, que es un tema que estuvimos desarrollando dentro del foro virtual que desarrollamos en la semana pasada, valga la redundancia. Y este tema de equilibrio iónico del agua tiene relación con aspectos ya propiamente de las propiedades del agua cuando se ioniza en el sentido positivo o negativo. Y ya vamos a ver más adelante cómo dependiendo de esas concentraciones de factores positivos o negativos, el agua se puede tornar ácida o se puede tornar básica. Así que para iniciar, cuando hablamos de la ionización del agua y en específico de la ionización, nos vamos a referir a los iones. Los iones son partículas microscópicas subatómicas que pueden tener carga positiva y cuando tienen carga positiva se les denomina lo que es cationes y cuando tienen carga negativa, que también pueden tener ese tipo de carga, se les denomina ánodos. Son en esos dos sentidos, los cátodos y los ánodos. Y cuando hablamos del agua y su ionización, nos vamos a referir a que el agua pura, como todos sabemos que proviene de manantiales y de fuentes que no han sufrido que una perturbación por los seres humanos, esas fuentes tienen el H2O tal cual se manifiesta la molécula naturalmente. ¿Y qué sucede con esa agua pura? Que cuando se le somete a un proceso, a un factor externo que cambia su química, añadiendo lo que es más partículas o porciones o proporciones de hidrógeno, que son partículas positivas en el sentido del hidrógeno, por encima de lo que es el oxígeno, se nos hace esa agua pura en una agua ácida. O sea, se acidifica lo que es el H2O, porque adquiere lo que es mayor cantidad de cátodos en el sentido de los hidrógenos. Sin embargo, cuando el agua se ioniza en el sentido negativo, cuando adquiere lo que son partículas negativas, pero no al hidrógeno, sino al oxígeno, se nos vuelve lo que es una solución con concentración de hidróxido, o en otras palabras, hidróxido. ¿Y qué va a significar con el agua? De que el agua se nos va a hacer más básica. Y en ese sentido, cuando hablamos de esta molécula H2O, que es una molécula no muy compleja, sin embargo implica un proceso bastante complicado para su conformación, vamos a hablar referentemente a su ionización como la concentración sea de hidrógeno, que se nos va a transformar lo que es el H2O en una solución ácida o hidróxido, que va a ser una solución que se nos va a volver el H2O en básica. Y de esa forma podemos representar la ionización. Y la ionización podemos verla de forma cotidiana. Por ejemplo, el agua que proviene del abastecimiento de ANDA es un agua que es tratada. Y para ser tratada se le agregan lo que son sales minerales. Se le agrega sulfato de sodio, sulfato de aluminio. ¿Y qué sucede con estas sales al interactuar con el H2O? Que rodean la molécula de agua pura, que el agua que extrae ANDA naturalmente es pura, pero al ser tratada añade iones positivos al hidrógeno y que vuelve esa agua que nos viene de ANDA una agua ácida. No en el sentido en el cual es bastante ácida, sino que tiene un nivel de acidez, de concentración de hidrógeno, que naturalmente el agua no posee. Así también sucede cuando el agua, en el sentido opuesto de la acidez, que es el sentido básico, la exponemos directamente al sol. Si tomamos agua pura y la exponemos durante cierto tiempo al sol, va a cambiar la molécula y hará de que se concentren iones negativos, pero esos iones negativos se concentrarán al lado del oxígeno y que nos va a resultar una agua más básica. Y así, de esa forma, podemos ver claramente de que la ionización del agua puede ir en esos dos sentidos. Bien puede haber una concentración de hidrógeno para ser específico, o una concentración de hidróxido, o en este caso, lo que es hidróxido, que es la fórmula química OH menos,
y nos va a volver el agua mucho más básica que su estado natural, que como todos sabemos, el agua es neutra por naturaleza cuando se encuentra en estado puro. Y acá tenemos lo que es una representación de cómo ocurre este proceso de ionización, porque son grados de ionización. Y con base a esos grados de ionización ocurre el proceso. Acá tenemos lo que son 2H2O. Son dos moléculas de agua pura, tal cual, una agua neutra que no ha sido manipulada por los seres humanos, ni tampoco ha sido añadido lo que es ninguna sal mineral. ¿Qué sucede con este 2H2O? Vemos de que se descompone y se incorporan a su molécula H3 o más. ¿Qué significa este H3 o más? De que hay una concentración de iones positivos cátodos del lado del oxígeno, como también tenemos 3 hidrógenos. Por tanto, al tener ese cambio en la molécula y tener de esta forma una concentración de hidrógenos, acá tenemos una agua ácida o con mayor concentración de hidrógeno. Sin embargo, de este lado tenemos lo contrario, tenemos el OH-. ¿Qué sucede cuando interactúa con una molécula de 2H2O? De que se va a añadir a lo que es estos iones de hidróxido al 2H2O, dando como resultado lo que es un agua con mayor basicidad. Y de esa forma, el agua puede cambiar su estado químico de ser agua pura a una agua con mayor acidez o una agua con mayor alcalinidad o basicidad. Y cuando hablamos de la ionización, va a girar en esos dos sentidos. Bien en el sentido de que se nos vuelve ácida el agua por los iones de hidrógeno, o bien se nos va a hacer básica por los iones de hidróxido. Y este proceso de la ionización del agua es un proceso bastante importante para la vida, ya que actualmente muchas tecnologías emplean este proceso para potabilizar el agua, como son los filtros. Los filtros, hay filtros de ultravioleta que emplean lo que es la ionización del agua, que proviene de lo que es abastecimiento de ANDA, y añade iones negativos a tal punto de que vuelve neutra el agua y de esa forma se vuelve más enriquecedor y así también mucho mejor consumirla que directamente de su fuente. Y así podemos encontrar otras formas de potabilizar el agua utilizando esta tecnología de la ionización, como lo es también a través de lo que son, aparte de los ultravioletas, el ozono, que también se encuentran filtros de ese tipo, que también bombardean con iones negativos, con ánodos, para poder potabilizar el agua. Como vemos otros ejemplos, el claro caso bien cotidiano en el cual se expone agua al sol, allí vemos claramente un caso de ionización del agua. Ahora bien, para escucharles y abrir el libro de participaciones, ¿en qué contextos han escuchado esta palabra de ionización o hayan escuchado la utilización en relación al agua? Si han tenido alguna experiencia en la cual han escuchado el término ionización del agua o alguna aplicación tecnológica en el cual se haya utilizado este mecanismo de cambiar la naturaleza de la molécula del agua. No, profe, o sea, ya el término ionización, no. Sí había escuchado como el término de filtración, o sea, en el que filtran el agua, pero ya de ionizar, no. Muy bien, muchas gracias por su opinión. Yo había escuchado, profe, algo como ionización, pero del aire, algo así, que tenía que ver con los gases atmosféricos, no sé, algo así. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Y en efecto, como planteó Elías, la ionización está muy de la mano con la filtración. Son palabras bien afines si las vemos desde su estructura gramatical. Y lo que sucede de que la filtración se complementa con la ionización cuando hablamos del agua. El agua y todos los filtros en general que se utilizan de forma industrial o se instalan en casa, todos esos filtros utilizan la ionización, sea a través de ultravioleta, sea por a través de ozono o calor, para poder cambiar lo que es la molécula de agua y generar un agua en un estado más puro
más neutro, porque eso tratan los filtros, tratan de hacer el agua más pura a través de este proceso, bien añadiendo átomos de hidrógeno o átomos de hidróxido. Bueno, vamos a ver ahora la experiencia molecular, porque toda esta cuestión de la ionización tiene que ver a nivel microscópico, todo se reduce a ello. Acá tenemos el proceso de ionización representado a nivel molecular. ¿Qué sucede? Tenemos una molécula de agua, H2O pura, una molécula intacta. ¿Qué sucede con esa molécula? De que le incide un fotón. Un fotón es una partícula de luz que lleva energía consigo. Un ejemplo de fotón son los rayos del sol. Así también hay otros fotones que son de mayor intensidad o menor intensidad, como la luz que nos proviene de los focos. ¿Qué sucede con ese fotón? Irradia lo que es a la molécula de agua y la altera, la hace agitarse, excitarse. Y en ese proceso se desprende lo que es un ion negativo, un electrón, que en otras palabras se llama ánodo. ¿Qué pasa entonces con este ion excitado? De que va a buscar otra molécula o un átomo que complemente lo que es la molécula de agua. Y en ese sentido, acá se encuentra con lo que es un átomo de hidrógeno. ¿Y qué va a hacer con ese ion molecular? Lo va a acidificar, porque ya tenemos una concentración de hidrógeno más este hidrógeno extra, vamos a tener lo que es una ionización positiva de la molécula de agua. Por tanto, vamos a tener un agua con un estado mayor de acidez. Sin embargo, si vemos esta otra imagen, tenemos lo que es siempre el ion molecular, sin embargo, pierde lo que son sus protones. ¿Qué sucede si queda una concentración de iones negativos? Que se va a concentrar lo que son estos iones, lo que son los ánodos con lo que es el oxígeno. Y al formar lo que es esa combinación del OH-, porque hay una concentración de iones negativos, se va a formar una solución de agua básica, o en otras palabras, alcalina. En cambio, acá tenemos ya una pérdida del protón, sin embargo, no hay un enlace directo con el radical libre que surgió a partir de la excitación del ion y por tanto acá no hay un proceso en el cual se pueda convertir el agua en un proceso ácido o un proceso básico, sino que acá nos queda lo que es la solución de agua del H2O en un estado neutro a partir de la excitación del ion. Y todo, como claramente vemos, proviene básicamente de la luz. La luz genera la ionización. La luz lleva consigo iones, partículas que no vemos, sin embargo, allí van consigo, llevan iones positivos o negativos y dependiendo de la molécula, de cuáles alteren su forma, vamos a obtener un agua ácida o un agua básica. Así también podemos añadir, aparte de esta experiencia molecular, lo que es un experimento, que de seguro hemos tenido conocimiento de ello, que es el experimento de la destilación. Y acá, en este sentido, tenemos lo que es los siguientes materiales. Tenemos el matraz, que es este recipiente, y en su interior hay etanol con agua. Hay esos dos tipos de soluciones. Tenemos lo que es un termómetro. En el interior del matraz tenemos una llama que suministra calor y así también tenemos esta parte de la sección del experimento en la cual va a transcurrir ya el material que se evaporó y va a pasar a esta parte del experimento ya en una forma líquida, el vapor ya transformado en ese estado, y va a caer en forma de gotas en el otro recipiente. Pero si vemos claramente, vemos que el etanol tiene un punto bajo de fusión, por tanto, ¿qué sucede con esa solución? Que se va a evaporar fácilmente, ya que con facilidad llega a ese punto. Y vemos claramente de que está escurriendo parte de la solución, que la teníamos en un estado combinado con el agua. Sin embargo, en este otro recipiente, que es esta solución amarilla, representa ya el etanol destilado. ¿Y qué significa la destilación? Si se preguntan, significa la separación a través de la transformación de una materia
en vapor de una mezcla. En este caso, el etanol y agua. Rompimos lo que es el enlace que mantenía la mezcla y se separó lo que es el etanol. Lo separamos del agua a través de este mecanismo. Lo tenemos en este recipiente con ese color amarillo y el agua quedó en el otro recipiente. Y de esa forma, acá vemos claramente de que el agua es un proceso bien complejo en cuanto a su formación, como también puede transcurrir estos procesos para poder ionizarla. Acá alteramos lo que son los iones del agua para que se separara del etanol y de esa forma separáramos el etanol del agua. Así también podemos ver otros ejemplos que de seguro hemos notado cuando ponemos a hervir lo que es algún alimento, colocamos una tapa al recipiente y ¿qué va a pasar cuando quitamos la tapa? Se ve claramente agua condensada que está sobre la tapa en forma líquida. ¿Qué sucedió allí? Un proceso similar a la destilación, sin embargo, hubo una ionización. En ese caso de separación del enlace que unía el oxígeno y a los hidrógenos y da como resultado esa transformación de estado de gas a líquido de nuevo. Así también podemos decir de la ionización del agua que es un proceso que se puede calcular. Podemos emplear fórmulas para poder medir la concentración de hidrógenos, en este caso hidrógenos, o también concentración de hidróxido o AH-. Y para ello tenemos acá esta ejemplificación. Tenemos lo que es una muestra de bebida carbonatada. Como todos sabemos, las bebidas carbonatadas son las gaseosas. Y esa muestra de gaseosa tiene una concentración de iones de hidrógeno de 0.0001 mol. Esa es la concentración de hidrógenos que tiene la gaseosa. ¿Qué pasa con la gaseosa? Queremos conocer si tiene cierta concentración de hidróxidos o H-. Y para poder hacerlo, vamos a trabajar lo siguiente. Primeramente, el ejercicio ya nos va a proporcionar este valor, que es un valor bastante crucial para poder encontrar sea la concentración de hidrógeno o concentración de hidróxido, que son los kilowatts o las kilocalorías de la bebida carbonatada, que en este caso es de 1 por 10 elevado a la menos 14. Este dato ya va a ser proporcionado siempre en cada uno de los ejercicios. ¿Y qué sucede ahora? Vamos a utilizar este valor, que es la sumatoria del hidrógeno más el hidróxido, y lo vamos a dividir para poder encontrar la concentración de hidróxido entre el valor de la concentración del hidrógeno. ¿Cuánto es el valor de la concentración de hidrógeno? Es de 1 por 10 elevado a la menos 4. ¿De dónde surgió este número? Surgió de pasar a notación científica 0.001 mol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo colocamos la cantidad 0.0001 mol y le damos igual, luego buscamos la tecla ENG en la calculadora y ya lo convierte a esta expresión. Ahora que ya tenemos sustituida la fórmula, vamos a dividir. Dividimos 1 por 10 elevado a la menos 14 entre 1 por 10 elevado a la menos 4 y nos dará de que la concentración de hidróxido o H- es de 1 por 10 elevado a la menos 10. ¿Qué significa? Y como vemos claramente, la concentración de hidróxido es súper baja comparado a la concentración de hidrógeno que tiene la gaseosa. ¿Qué significa en otras palabras? De que la gaseosa es ácida. ¿Por qué? Porque tiene mucha concentración de hidrógeno con respecto a la concentración de hidróxido que tiene. Por tanto, la gaseosa, y claramente se ha visto en experimentos de que es capaz de deshacer un clavo si lo dejamos varios días. E incluso se utiliza para remover óxido y así también materiales que están adheridos bastante fuerte para poder generar lo que es una separación de ese material a través de la bebida carbonatada, debido a que es una solución corrosiva porque tiene bastante concentración de hidrógeno. Y de esta forma podemos encontrar también el valor de concentración de hidrógeno, pero en este caso calculamos con este procedimiento la concentración de hidróxido en las bebidas gaseosas. Así que no sé si tienen alguna pregunta referente a este ejercicio y sus procedimientos.
bien, profe. Bien, excelente. Como les mencionaba, son procedimientos bastante sencillos que se facilitan. El valor de los kilowatts o kilocalorías ya los proporciona el ejercicio. Solo vamos a dividir eso entre la concentración del hidrógeno, porque queremos conocer la concentración de hidróxido, y ya vamos a obtener ya el resultado. ¿Qué nos va a dar como parámetro si la solución que estamos trabajando es ácida o básica? Ya que esta cuestión de la ionización está enlazada y relacionada directamente con la escala de potencial de hidrógeno o pH. ¿Alguna pregunta, duda referente a los ejercicios? En especial el ejercicio de la ionización del agua. Todo bien, profe. No, profe. Muy bien, si no hay dudas o consultas referente al ejercicio, vamos a llegar entonces hasta acá con esta sesión. Únicamente vamos a pasar a la siguiente etapa. Como les comencé diciendo al inicio de la sesión, de que haríamos una parte práctica de la actividad de la ionización del agua, ya les voy a facilitar la indicación de cómo vamos a trabajar dentro del simulador. Es opcional hacerlo, pero si usted realiza lo que es esa actividad práctica, automáticamente le voy a dar puntos para su nota de examen. Sé de que algunos hemos salido un poco bajo y de esa forma les voy a favorecer para que suban más su calificación. Dependiendo de cuánto sacó, si sacó menor a 5, podemos subir incluso, dependiendo, hasta 7. Y si sacó más de 6, podemos subir hasta 8. Dependiendo de su situación, ahí vamos a analizar en cuanto a los puntos. Así que hasta acá vamos a llegar. No sé si tiene alguna otra pregunta de la actividad práctica u otra relacionada al contenido visto. Profe, yo tengo, pero de la guía. Dígame. Mire, en el caso 2, que pregunta de que cómo se puede aplicar el método de balanceo algebraico, se tiene que hacer el ejercicio, o sea, realizar el procedimiento o solo cómo sería. En esa pregunta de ese caso será de forma descriptiva, solo explicar descriptivamente cómo lo aplicaría. Primeramente hay que hacer este paso, dar literales a cada parte de la ecuación química y así sucesivamente. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a dar por cerrada la sesión. Ya les voy a facilitar el documento de la presentación, como las indicaciones para realizar lo que corresponde, que es la parte práctica del tema de la ionización dentro del simulador virtual. Así que tengan una feliz tarde. Cualquier duda, pregunta referente a la guía semanal, siempre estamos ahí a la orden para solucionarles. Así que tengan un buen día y nos vemos hasta una próxima sesión. Feliz tarde y muchas bendiciones. Buen profe.